pido y les pido, por favor, que muteen sus micrófonos. Entonces los dejo con el doctor para que haga su introducción y a partir de ahí yo recibí a través del WhatsApp varias preguntas, ¿no? Que de pronto podemos empezar con esas y luego el doctor nos irá respondiendo a las que vayan viniendo en el chat. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, señora Chereque. Gracias a todos por estar aquí presentes, por participar, por, bueno, permitirme conversar con ustedes en este momento, ¿no? Bueno, fundamentalmente quiero comentarles que algo que nosotros hemos estado viendo en el instituto, ¿no? La pandemia nos ha traído muchas cosas y una de las cosas que hemos visto es un poco el abandono de los pacientes, dado que cada vez hay un poco más de dificultad en hacer citas. De hecho, todavía no tenemos consulta presencial en el instituto y estamos migrando un poco a teleconsultas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, primero, que los pacientes con esclerosis múltiple han tenido un poco abandono en su tratamiento, no se acercan, no gestionan una teleconsulta y eso quizás como reflexión para que sepan que tienen que perseguir su tratamiento, tienen que ustedes seguir con lo que les va a ayudar a que no, la enfermedad no progrese, que esté controlada, que les pueda ayudar a mantener una vida buena, saludable y dentro de lo normal, ¿no? Y ese es el objetivo de todos nosotros, de todos los médicos que estamos para atenderlos, es que ustedes puedan hacer su vida normal. Y eso es lo que queremos todos. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno que se puedan aclarar todas las dudas y todas las preguntas que puedan tener ustedes. Y creo que esa es la intención de esta reunión, poder conversar un poco sobre sus dudas en relación a la enfermedad, en relación a sus tratamientos, en relación a lo que deben, no deben hacer, a lo que pueden, no pueden hacer, en fin, todo lo que podemos conversar, ¿no? Muchos seguro querrán preguntar un poco de cannabis de repente, que está muy de moda esta cannabis, ¿no? Otros querrán preguntar sobre los trasplantes de células madre. Bueno, vamos a conversar sobre lo que ustedes tengan dudas. Así que, por favor, señora Chereque, si es que hubiera alguna pregunta, usted de repente ya recibió algunas por Sí, el WhatsApp. doctor, un poco justo antes que empezáramos formalmente con este encuentro, con este coloquio, estábamos comentando sobre el tema de las vacunas y justo una persona comentaba que se había puesto la vacuna en el brazo donde no tiene ganglios, porque es obvio que ella debe haber sido operada de cáncer de mama, imaginamos. Y entonces decía ella que eso había sido hace 30 años. Entonces surgió la interrogante, porque ellos, hasta donde hemos escuchado, cuando te operan de cáncer de mama, te sacan los ganglios, no te pueden, se supone, tocar el brazo que está afectado, ¿no? O al cual sacar los ganglios. Entonces de repente puede un poco empezar por el tema de vacunación, por el tema de efectos secundarios. Hemos estado escuchando que ha dolido la aguja. No sabemos qué va a pasar con la segunda dosis aún, pero de pronto nos puede contar un poquito respecto a eso para ir abarcando eh, ese tema que puede generar varias preguntas. Correcto. Bueno, lo primero que quizás debemos decir es que la vacuna nos va a brindar una esperanza, ¿no? Y es una esperanza de volver a una realidad que conocíamos y que actualmente no estamos viviendo. Entonces, de hecho, es súper importante esto. Eso significa que todos nos debemos de vacunar. En relación específicamente a esclerosis múltiple, solo hay un grupo de vacunas que estaría contraindicada en los pacientes con esclerosis múltiple y estas son las vacunas que tienen virus vivos atenuados.
Y estas vacunas que hay actualmente para el coronavirus, ninguna de ellas tiene virus vivos atenuados, ¿no? Así que no habría ningún problema en vacunar. Las recomendaciones internacionales en general están dadas con las vacunas que han sido aprobadas por agentes regulatorios internacionales, como la FDA en Estados Unidos o como la EMA en Europa. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple o de la Sociedad Española de Esclerosis Múltiple o en la Academia Americana de Neurología, están en relación a las vacunas que están aprobadas, ¿no? Que son Pfizer, AstraZeneca y en fin, todas ellas. No Sinopharm, porque Sinopharm no tiene aprobación por allá. Entonces, dentro de las recomendaciones que ellas dan, es que uno debe de vacunarse, los pacientes con esclerosis múltiple deben de vacunarse, sin importar qué tratamiento tenga. Y hacen una salvedad en relación a los tratamientos que disminuyen las células B, que son ocrelizumab, alemtuzumab, cladribine. Entonces, los pacientes que reciben ese tipo de tratamientos deben de recibir la vacuna al menos 3 meses después de haber recibido su ciclo de tratamiento y mínimo un mes antes del siguiente ciclo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo uso ocrelizumab y me tocó ocrelizumab en febrero, yo a partir de mayo ya puedo vacunarme contra la vacuna de COVID. Y si me tocó en febrero, mi siguiente dosis de ocrelizumab va a ser en agosto, entonces me puedo vacunar hasta julio, ¿no? En julio debería de recibir la segunda dosis de COVID. Entonces, con esto, el esquema de vacunación no va a alterar el tratamiento de la esclerosis múltiple. Doctor, En relación a los pacientes, sí. perdón que lo interrumpa. Lo mismo pasa en el caso de rituximab, en el caso Uh-huh. y en el Sí, caso de otros inmunosupresores como la citioprina, por ejemplo, que hay una pregunta que va también, justo ha venido en el en chat. ese sentido, correcto. Sí, sí. Sí, lo mismo ocurre con rituximab, y bueno, con azatioprina no hay ninguna limitación para la vacunación. O sea, azatioprina uno lo toma todos los días. No es una medicación que se aplique en ciclos como rituximab, ocrelizumab, cladribina y alemtuzumab. Entonces, si uno usa azatioprina, debe de vacunarse sí, cuando tenga disponible para vacunarse. O sea, ahorita es una excelente oportunidad para vacunarse los pacientes que están recibiendo azatioprina. Rituximab debemos manejarlo del mismo modo como se maneja ocrelizumab. Esto quiere decir que la dosis debe ser 3 meses después de la última puesta de rituximab y un mes antes de la siguiente puesta. Doctor, usted hablaba de las vacunas autorizadas. Quiere decir que si, por ejemplo, nos toca Sinopharm, no nos podemos vacunar. Uh-huh. No, no nos deberíamos de No, vacunar. no. De hecho, acaba de salir un estudio de la eficacia de Sinopharm que está alrededor del 85%, 86%. Es una eficacia de todas formas menor a la eficacia de Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, en fin, que está por encima del 90%, pero es una eficacia buena, ¿no? Por encima del 80% es una buena eficacia. El tema es que no tiene aprobación, entonces esto quiere decir que las entidades internacionales como la Academia Americana o grupos europeos no no van a dar una recomendación al respecto porque no tiene aprobación para uso ni en Estados Unidos ni en Europa. Ujú. Esa es la diferencia. No quiere decir que no funcione y no quiere decir que no nos debamos aplicar. Sí, lo tenemos aquí, lo debemos de usar, sí. Antes estaba mucho con la duda de la eficacia de esta vacuna, pero ha salido ahora una publicación que reporta que hay un 80% de efectividad, así que eso es tranquilizador, ¿no? Porque de todas formas nos protege. Entonces, un poco para redondear el tema de las vacunas, con el tema de los virus atenuados o los virus activos,
En el caso de todas las vacunas que hay para la COVID, ¿no es cierto?, para evitar el contagio o para hacer que los efectos, si es que nos contagiamos, sean lo menor nocivos posible. En ningún caso el virus está activo, ¿cierto? Todos son virus, o no son el virus atenuado o son virus creados pues, en laboratorio, ¿cierto? Claro. La vacuna de Sinopharm es es un virus muerto, ¿no? Y la de Pfizer es ARN, que es un mensajero que va a transformarse en una proteína viral. Entonces, cuando la vacuna de Pfizer entra a nuestro organismo, nuestras propias células la toman y eso lo convierten en una proteína viral y esa proteína es la que genera la respuesta inmunológica protectora. Esto significa que no es un virus, no tiene ninguna parte del virus más que el ARN, Por eso, ¿no? Entonces, no habría ningún problema con ninguna de las vacunas contra el coronavirus. ok, entonces Moderna, AstraZeneca, cualquiera de las que vengan ¿Se puede usar? a poner el Sí, hombro. así es. A No poner hay el otra hombro. alternativa. Ok, voy a leer la primera pregunta que tengo aquí. Dice, me comuniqué con mi neurólogo de salud hace aproximadamente 5 meses, el cual me indica que para iniciar tratamiento con interferón debo tener una resonancia magnética en la cual debe de demostrarse actividad de una lesión. ¿Qué opina, doctor? ¿Qué opina sobre Ujú, el tratamiento alternativo a base de vitamina D y del consumo regular de leche materna? ujú. Bueno, eh, no es un requisito indispensable que haya actividad de las lesiones para que uno use interferón. El requisito es que sea una esclerosis múltiple recurrente remitente, ¿no? Porque como ustedes saben, esta enfermedad se caracteriza por venir en brotes. Entonces, cuando uno está en la etapa remitente de la enfermedad, no va a haber actividad. Pero cuando está en la etapa de brotes, ahí vamos a encontrar actividad. Pero lo que se busca con el interferón es poder disminuir la chance de que haya actividad de la enfermedad. Entonces, independientemente de si hay o no hay actividad de la enfermedad, si uno tiene una esclerosis múltiple recurrente remitente, puede iniciar el tratamiento con interferón. En relación al tratamiento con la vitamina D, el tratamiento con vitamina D es un suplemento alimentario, ¿no? Lo que se ha visto en los pacientes con esclerosis múltiple y con otras enfermedades inmunológicas es que hay una deficiencia de vitamina D. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer con este tratamiento es suplementar esa deficiencia que tiene el organismo de la vitamina D. Y es lo que hacemos. La dosis que nosotros recomendamos es una dosis de 1000 unidades por día. En general, la damos durante los meses donde hay poco sol, ¿no? Invierno, otoño, invierno, parte de la primavera. Y en verano, cuando hay mayor exposición al sol, solemos descansar de la vitamina D. ¿Y qué opina del Y en protocolo? relación al Ah, protocolo, exacto. exacto, justo de eso voy a hablar, ¿no? Ujú. En relación al protocolo de megadosis de vitamina D, como su nombre lo indica, es un protocolo. Esto significa que es una experimentación. Por eso es que en ningún lado está aprobado. Entonces, lo primero que deben de saber es cuando hay un protocolo, debe ser primero gratuito. Segundo, tiene que ser aprobado por el Instituto Nacional de Salud y tiene que haber un monitoreo cercano, cosa que no saben. Pero sí, eso, por eso yo siempre se los digo, que uno puede participar de un protocolo, sí, porque es una forma de averiguar nueva información sobre tratamientos y sobre otras cosas que pueden beneficiar, definitivamente. Eso sí, pero hay que saber que está participando en un protocolo y que el protocolo es, primero, gratuito, tiene que ser supervisado y tiene que tener autorización por las entidades nacionales que se encargan de la regulación de los ensayos o de los protocolos, que es el Instituto Nacional de Salud. Segundo, yo no lo uso
esto, he tenido muchos pacientes que han decidido usarlo. Yo he visto muchos efectos adversos por la megadosis de vitamina D y la información científica no aporta mucho más valor que, por ejemplo, un interferón. Doctor, cuando habla de Entonces, efectos adversos, ¿podría contarnos cuáles pueden ser? Porque la gente a veces no tiene idea de lo que implica ujú, tomar 20.000 unidades diarias o cantidades 100.000, ingentes. Exacto, 500.000 yo he visto. 70.000, sí. Ujú, Entonces, de pronto, si usted nos ilustra un poco más con ejemplos concretos de qué cosa puede implicar ujú, excederse en estas dosis, vamos a tener claro, un poco más de información, ¿no? correcto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo vi en un paciente mío que decidió hacer esto fue que le comenzaron a salir tumorcitos en la tiroides. ¿Ya? Que tuvimos que hacerle unas biopsias, le tuvimos que quitar el protocolo y estabilizar y todo, ¿no? Pero bueno, fue todo benigno, pero le comenzó a salir esto. Tuve otra paciente a la cual hizo una insuficiencia renal. O sea, hizo un problema renal producto de la vitamina D. Y otra paciente más que hizo un problema hepático también por la vitamina D. ¿No? Entonces, eso siempre hay que verlo, hay que monitorizarlo. Eso es lo importante cuando uno participa de un protocolo, que debe de haber un monitoreo cercano para ver que no se generen algunos efectos que son desconocidos, ¿no? No es lo mismo usar 1.000 unidades, que es algo que se usa habitualmente, que 50.000, 100.000 o 500.000 unidades. Entonces, el usar 500.000 unidades no sabemos qué pueda pasar, entonces hay que hacerle un monitoreo cercano, ¿no? Pero, por ejemplo, esos 3 casos es lo que a mí me pasó. Un poco siguiendo en la línea de lo que mencionaba hace un momento respecto al interferón, acá hay una pregunta que dice, llevo 15 años utilizando betaferón y sigo haciendo los síntomas febriles y de escalofríos bastante agudos durante un par de horas después de la aplicación. ¿Es normal? Sí, bueno, es una reacción al interferón, ¿no? Definitivamente. Em, sí, sí, lo usual es que los síntomas se atenúen un poco, no desaparecen por completo, ¿no? Pero suelen atenuarse un poco con los años, pero eventualmente eso, el que persista, eso es lo habitual más bien. Ok, la siguiente pregunta es, buenas noches, doctor. Por favor, estoy comenzando a usar cannabis, justo lo que usted mencionaba hace un momento. Y dice Kiriox, prescrito por mi médico neurólogo, pero tengo muchos mareos y no me calma el dolor. Ujú. Ok, bueno, sí, el cannabis está de moda, ¿no? Y la gente lo usa para todo, en verdad, ahorita. Eh, decir que primero que la Academia Americana hizo una revisión sobre cannabis en diferentes patologías neurológicas, dentro de ellas esclerosis múltiple, y sacó que para esclerosis múltiple tenía fundamentalmente 2 indicaciones, ¿no? Una de ellas era el tratamiento del dolor y la otra de ellas era el tratamiento de la espasticidad. Cuando se hizo el análisis de todos los estudios que habían en relación a esto, lo único que se vio era que la mejoría no era algo que se había cuantificado, sino era solo el reporte del paciente. El paciente decía, me siento mejor. Entonces, por eso es que se prescribe con la salvedad de que es un tratamiento, como saben, alternativo, que esto no reemplaza un medicamento regular para la enfermedad ni un medicamento regular para el dolor. Entonces se puede usar alternativamente si es que otras medicinas no han funcionado, ¿no? Entonces, en el caso que nos preguntan, quizás sea que ha dejado de usar sus medicamentos habituales para el dolor y por eso siente que no le ayuda más, Ujú. podría ser una alternativa. Entonces, en ese caso debería regresar y usar el cannabis como algo alternativo, ¿no? Porque se lo han prescrito. No es que ella haya ido y haya comprado.
Claro, es Segundo, tienen siempre que verificar, porque cannabis venden en el centro de Lima y les venden una botellita por 20 soles. Eso ocurre. Ujú. Y lo venimos viendo desde hace 3 años. ¿No es cierto? Entonces, lo que tienen que buscar siempre cuando haya esto es ver el registro sanitario de esta botellita y revisar que en verdad esté inscrito en la IGEMIT. Sí, de hecho se Luego tienen necesita que hasta ver una cómo receta, ¿no? es, así es, tienen que Ujú. tener la receta. No puede ser que ustedes se compren y bueno, lo tomen, me dijeron ir tomando 3 gotitas y si no me Exacto. funciona 4 y si no 5. O sea, ¿qué tomamos? No tomamos nada, ¿no? Tenía una paciente que se compró un decantador. Entonces iba a la calle y compraba sus hojitas de cannabis y ella misma hacía todo el proceso químico para hacer un poquito de aceite de cannabis. Se compró su decantador. Entonces yo le decía, pero ¿y cómo sabes cuánto tomas? Claro. ¿No? Porque no hay forma. Además, Ella no tiene qué tipo de las componente, ¿no? Porque hay herramientas. diferentes tipos de Exacto, no lo cannabis. sabe. Claro. Correcto. Entonces, Kirion ha traído cannabis, es cierto, seguro esta es la marca que comenta ahí Roxana. Ujú. Entonces es un cannabis prescrito, está bien, hay que hacer una buena dosificación y mantener, ¿no? El éxito de los tratamientos para el dolor no es que van a calmarlo de la noche a la mañana. El éxito es que el mantenimiento del tratamiento va a hacer que se modifique el dolor. Y es un tema de paciencia, porque puede demorar. Doctor, en la misma línea de lo que usted mencionaba hace un momento respecto a los tratamientos, aquí hay una persona que desde Piura nos comenta que su médico le recetó 3 años o ya está con tratamiento de interferón 3 años. No concluye la pregunta, dice, debo seguir con el interferón, ¿verdad? Lo que suponemos es que está preguntándonos, habría que saber si es que está yéndole bien con el interferón, ¿no es cierto? Para que entendamos un poco Ujú. aquí, de pronto podría explicarnos usted cuáles son los criterios para cambiar de un medicamento a otro. Correcto. Bueno, hay criterios para iniciar el interferón, ¿no? Bueno, en los sistemas públicos, lamentablemente el acceso a las medicinas es un poco restringido y el único medicamento actualmente disponible es interferón, ¿no? Tanto para e-salud, que tienen betaferón, como para el Ministerio de Salud, que en general tenemos Revif en Ministerio de Salud. Entonces, todos los pacientes con esclerosis deben de recibir un tratamiento. Interferón es un medicamento de una eficacia moderada. Esto significa que debemos de, los pacientes que no tienen tanta carga de actividad de enfermedad, podrían ser candidatos a usar interferón. O sea, no tienen tantos brotes, sus brotes no son tan fuertes, ¿no? Afecta solo la visión, el nervio óptico, o dan síntomas sensitivos. Pero si son brotes más intensos que afectan el equilibrio, que afectan el control de los esfínteres, que afectan la fuerza, lo ideal sería poder hacer un tratamiento con un medicamento un poco más fuerte que el interferón, ¿no? Entonces, pero bueno, en el sistema de salud público empezamos con interferón. El seguimiento es súper importante. Saber que el interferón hace efecto luego de usarlo unos 6 meses. Entonces, si ustedes se lo ponen y se lo ponen un mes sí, un mes no, o lo usan 3 meses y luego no lo recogen, no tiene ningún efecto, porque luego de usarlo 6 meses seguidos, recién comienza a tener efecto interferón. Entonces, eso es importante, hacerle un buen seguimiento para que usen su medicamento. Hay que hacer al menos 2 veces por año una valoración clínica completa, un examen neurológico completo que incluye algunas escalas funcionales y una vez por año una resonancia magnética y una vez por año una evaluación neuropsicológica. Con eso ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder determinar si el tratamiento que se está haciendo funciona o no funciona. Si vemos que, por ejemplo, en el año tiene brotes, tiene 1 o 2 brotes, le hacemos la resonancia y tiene muchas lesiones nuevas, entonces sabemos que interferón no funciona y que debería de cambiarse a otro medicamento. Pero si no tiene brotes y
eventualmente le hacen una resonancia y hay algunas lesiones nuevas, hay un límite. Si no han tenido brotes, uno puede esperar encontrar hasta 4 lesiones nuevas y eso no requiere un cambio de tratamiento. Si es que no ha habido brote, si es que ha habido brote, ya sí. Pero si es que no ha habido un brote y hay hasta 4 lesiones nuevas, eso significa que está funcionando bien y que debe de seguir. Entonces, lo importante para poder decidir esto es hacer un correcto seguimiento con una evaluación clínica que debe incluir algunas escalas funcionales para ver la funcionabilidad de los pacientes, una evaluación de resonancia anual y una evaluación neuropsicológica anual. Y con eso se puede tomar alguna decisión. Ana, estás con el micrófono apagado. Perdón. Que lo que decía es que lo que usted estaba sugiriendo y contándonos pasa mucho, pero en el mundo de la fantasía aquí en Perú, porque en la vida real no es un hecho que en E-Salud o que en los hospitales del MINSA los pacientes tengan acceso a un control anual, que se les haga una resonancia, un seguimiento, que les hagan una evaluación neuropsicológica, inclusive que se vea, de pronto pasan 1 o 2 años y las personas no tienen ningún tipo de control ni evaluación. Eso es por un lado. Y por otro lado, quería complementar mi comentario a una pregunta. Acaba de entrar al petitorio de medicamentos de E-Salud un tratamiento oral, que es el fingolimod, ¿no? Entonces quería saber si es que eso también aplica para las personas que están dentro del sistema del MINSA, para las personas que están con el SIS, porque para el caso de los privados y para el caso de Fuerzas Armadas y la policía, tampoco, o sea, para el caso de los privados no hay inconveniente, y para el caso de las Fuerzas Armadas y policía no ha entrado. Entonces, ¿cómo es que está funcionando eso? Y qué es lo que se podría hacer desde la perspectiva de médico, ¿no? Por ejemplo, usted que tiene a cargo a los pacientes con esclerosis múltiple en ciencias neurológicas, si ve que no funciona el Correcto, Revif, por ejemplo, o el interferón que están usando, ¿cuál es el correcto. procedimiento que el paciente, qué puede hacer, qué podemos hacer como pacientes nosotros para poder tener acceso dentro de hospitales del MINSA o dentro de salud, sabiendo que ya está aprobado y que ya es posible acceder? Correcto. Algo que deben de hacer y que es súper importante es unirse, porque lamentablemente nosotros hacemos los trámites, no es que no los hagamos. Yo ingresé al Instituto de Ciencias Neurológicas en 2017 y desde esa fecha hemos hecho trámite para inclusión de medicamentos. Tisabri fue lo primero que yo pedí, que es natalizumab. Hemos pedido fingolimod, hemos pedido ocrelizumab para tener alguna alternativa más a lo que ya tenemos, ¿no? Porque teniendo 2 alternativas, uno de efectividad moderada y uno de efectividad mayor, bueno, al menos 2 es suficiente, ¿no? Ya con eso se puede tratar. Si no te funciona interferón, puedes pasar a otra cosa. Pero el CIS y el ministerio lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan, ¿no? A pesar de que nosotros mandamos nuestros requerimientos, hacemos justificaciones, hemos comenzado a hacer algunas publicaciones de cómo van nuestros pacientes para que haya la evidencia científica de que necesitamos algo más, pero el ministerio nos rechaza. Entonces yo creo que ahí influye mucho también que los pacientes se junten y reclamen y no se cansen en reclamar, Tenemos años reclamando. porque sí, lo mismo nos pasa a nosotros, lo mismo, porque lamentablemente la burocracia del Estado hace que un documento para que pase de un escritorio a otro escritorio que es contiguo demore 2 semanas. 2 semanas. Y lo único que hacen es, un escritorio te pide un informe de otra cosa, el otro escritorio te pide otro informe de otra cosa para cansarte.
Para aburrirte, sí. para cansarte, para aburrirte. Eso es lo que ocurre en el ministerio y en e-salud. En Bueno, e-salud se ha logrado conseguir esto, está ujú, bien, es excelente. En el ministerio también se ha conseguido incluir Fingolimod en algunos hospitales. El Hospital María Auxiliadora lo tiene. ujú. En el Hospital de Ciencias Neurológicas hemos conseguido que la evaluación de tecnología sanitaria de ocrelizumab salga aprobada. Ay, qué buena noticia. O sea, ¿tenemos esa aprobación ya? Sí. Ujú. Pero eso se tiene que luego viabilizar en un proceso para la compra de medicamento y eso todavía está trabado por el CIS. Ujú. Pero calculo que eventualmente tiene que viabilizarse. Eso está Entonces bien. se están abriendo un poquito las puertas, al menos es un poquito, porque yo también he conversado con mis colegas de salud, me dicen, ya, esto ya se aprobó, sí, pero luego tiene que hacerse la viabilización para que se pueda ejecutar la compra del medicamento. Es todo un proceso. Entonces, que eso es todo un proceso que todavía no está, o sea, todavía no pueden prescribir el Fingolimod, pero bueno, se ha hecho un paso muy importante. Exacto, porque Lo han mismo ha pasado ocurrido en el ministerio N al tener años. esta aprobación, sí, pero bueno, no hay que dejar de insistir, hay que insistir y hay que reclamar. Eso es lo más importante, ¿no? Ok. Nosotros como médicos hacemos lo que nos compete, que es presentar informes, sustentar técnicamente, porque nuestro sustento es técnico, pero de ahí pasa a evaluaciones de otro tipo, que son administrativas. Y esas evaluaciones administrativas muchas veces también van a depender de la insistencia del paciente y del reclamo, porque a veces la parte administrativa funciona más con el reclamo que con otra cosa, ¿no? Ujú. Ok, dice aquí Margarita. Buenas noches, soy eh, Carlos. Tengo una pregunta de mi pareja. El médico que me atiende me dice que de ser mi enfermedad es inactiva ahora, por lo tanto no tomo ningún medicamento. Bueno, solo me recetó unas pastillas para dormir, amitriptilina. ¿Es necesario medicarme? Ya, sí, como habíamos dicho, ¿no? Cuando uno tiene esclerosis, bueno, hay dos formas de esclerosis, ¿no? Las esclerosis que son recurrentes y las progresivas. Eh, Puede ser que estén inactivas clínicamente, o sea, que usted no sienta el síntoma, pero la enfermedad no, ¿no? Entonces, siempre que uno tiene esclerosis, debe de recibir un tratamiento, sí. ¿Por qué? Porque previene lo que va a pasar en el futuro. Y eso es lo importante, porque le va a permitir mantener su vida normal. Entonces, ¿debe de seguir tratamiento? Sí, debe de seguir tratamiento. Le recetan amitriptilina para dormir, que es un excelente medicamento, está bien, pero su función solo es sueño, ¿no? Que le ayude a descansar y le calma un poco la ansiedad quizás. Usted ha respondido esta pregunta, pero de pronto la persona no estaba aún, porque fue al inicio de esta conversación. Dice, acabo de vacunarme con Pfizer. ¿Cuánto tiempo debo esperar para mi primera infusión de Ocrevus? Recién voy a empezar mi tratamiento para esclerosis múltiple. Ok. Sí, si se vacunó, hay que esperar primero la segunda dosis de la vacuna. Y luego de eso hay que esperar entre 4 y 6 semanas, mínimo 4. Lo ideal sería 6 semanas para poder iniciar Ocrevus. Eso sería. Ok. Y creo que Damaso preguntó en relación a A Tisabri. Tisabri, Ahí perdón, sí, está, sí. sí, me apareció la En pregunta. relación Tisabri con lo de las vacunas, no hay ningún problema. Tisabri tiene un mecanismo de acción bien interesante, es como una barrera. Genera una barrera entre la sangre y el cerebro y evita que las células entren al cerebro. Pero en la sangre y en el cuerpo, las células van a estar normales, no va a pasar nada. Simplemente ha bloqueado el ingreso de las células al cerebro, nada más. Entonces, cuando uno se pone la vacuna, va a haber la respuesta normal de la vacuna. Es por eso que con Tisabri no hay ninguna restricción en relación a la vacuna. Perfecto. Tengo diagnóstico de esclerosis múltiple hace 2 años y tomo Aubagio. Últimamente he tenido movimientos involuntarios en una mano.
puede ser un nuevo síntoma? Sí, sí, bueno, Richard, puede ser un nuevo síntoma, sí. Habría que preguntar si alguna vez tuvo un brote que afectó la médula cervical. Si afectó la médula cervical, estos movimientos podrían explicarse por eso. Si es que no tuvo un brote que afectara la médula cervical, hay que ver qué tipo de movimiento involuntario es, ¿no? Si es un temblor, puede ser algo medicamentoso solamente. O si es como que los dedos están reptantes, eso más orientaría a que fuera un problema medular y podría eventualmente ser un brote, podría ser, sí. Ok, mi mamá es una paciente con esclerosis múltiple desde hace 10 meses. Ella ha perdido en gran medida el movimiento de las extremidades del hemisferio izquierdo y desde hace 2 meses empezó con una fatiga progresiva, sobre todo cuando se echa boca arriba. Tiende a atorarse con su propia saliva. eh, y también le cuesta más hablar con claridad. Eso puede decir que es un síntoma de la enfermedad y de ser así, ¿podría ayudarse con algún tratamiento? Ok. Fatiga es un síntoma de la enfermedad, ¿no? Es algo que se presenta con bastante frecuencia eh, y muchas veces suele ser bien tediosa y suele ser una gran causa de tormento para los pacientes, ¿no? La fatiga es algo que siempre lo reportan. En relación a atorarse con la saliva y que le cueste hablar cuando está en posición supina o sea echada, habría que preguntar pues cómo, si es una persona muy gordita, ¿no? De repente es muy gordita y tiene ahí al echarse, tiene un poco de restricción de respiración y entonces por eso también se limita un poco esto, ¿no? No sería eso algo tan típico de la enfermedad. Yo no pensaría que eso fuera por esclerosis múltiple. Pero fatiga sí, sí es por esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo a todos? Es hábitos de vida saludable, ¿no? Entonces, pero esto no es algo específico para la enfermedad, pero ayuda para todos. Mantenerse en un peso ideal, hacer siempre un poco de actividad física, eso va a ayudar a todos. Tener una dieta bien balanceada les va a ayudar a todos, ¿no? Y mantener una actividad intelectual constante. Todo eso les ayuda muchísimo. Doctor, aquí hay una pregunta justamente con respecto a fatiga. Dice, ¿cómo diferenciar la fatiga extrema como síntoma de esclerosis múltiple versus un brote por el mismo motivo? Eh, Excelente. Bueno, fatiga no es un brote. La fatiga es algo que aparece en la enfermedad y tiene muchos factores que la pueden condicionar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene fatiga, no es que tenga nuevos brotes. Simplemente es como decir que la enfermedad está ahí y que eventualmente puede producir este tipo de fatiga. Entonces, por la fatiga no deberían preocuparse en que tiene un brote. Los brotes suelen ser problemas de un déficit neurológico, es decir, tengo visión borrosa, veo menos, o se me adormece la mano, siento menos, o se me debilita la mano, o pierdo un poco la coordinación, ¿no? Entonces, esa es la característica de un brote, que hay un déficit neurológico, o sea, es un defecto en la función normal, ¿no? Que eso es lo que orienta un brote. Y lo característico es que debe de durar más de 24 horas y no debe de haber ni fiebre asociada ni alguna infección asociada a este evento. Así consideraríamos que es un brote. Fatiga no lo consideramos como un brote, es parte de la evolución de la enfermedad. En ese mismo sentido, acá hay una pregunta sobre amantadina, que tengo entendido que es para la fatiga. Dice, tengo Ujú, esclerosis múltiple, me ha medicado mi neurólogo amantadina de 100 miligramos para el dolor y la fatiga crónica. ujú. Miriam es la que pregunta. Sí, efectivamente, amantadina es una de las cosas que se utiliza para fatiga crónica. Para dolor no tiene mayor efecto, pero sí para fatiga y lo pueden usar, sí, efectivamente.
Edgar nos pregunta, doctora, ¿a qué se debe mi debilidad y lentitud? Me pesa la cabeza. Ujú. Eh, bueno, eso podría ser parte de la fatiga, ¿no? Que genere una lentitud, un poco de debilidad, sensación de pesadez en la cabeza. O sea, eso podría explicar estos síntomas que está teniendo Edgar. Para decir que fuera un brote, por ejemplo, debería de ser una debilidad localizada. Si es una debilidad generalizada, la fatiga es lo que estaría influyendo en esto. Pero si es una debilidad localizada en el brazo, pues podría ser un brote nuevo, ¿no? Ok, mi hermano tiene diagnóstico con esclerosis múltiple primaria progresiva desde hace 3 años y lo veo hinchado de cintura para arriba. ¿Podemos hacer algo para que no avance mucho? Porfa, muten sus micrófonos, los que están con micrófono prendido, porque no lo puedo mutear. Sí, bueno, quizás está hinchado porque está usando corticoides, ¿no? Cuando uno usa corticoide de manera crónica, se produce esto que, que se llama síndrome de Cushing, No te caes. que es un aumento del volumen a predominio central, ¿no? La cintura, la barriga crece mucho, sale como una jorobita en la espalda, hay lo que se llama la cara de luna llena, la cara se hincha y las piernas son bien flaquitas porque el músculo se gasta. Entonces, quizás ese sea el caso de el hermano de Edith, que usa corticoide y por eso lo ve tan hinchado. Yo no recomendamos el corticoide de manera crónica. El corticoide en esclerosis múltiple se debe de usar cuando hay un brote, cuando encontramos actividad inflamatoria de la enfermedad, ¿no? Cuando, O sea, doctor, si es perdón que lo que él interrumpa. lo usa, sí. Cuando usted dice de manera crónica, ¿podría ser un poquito más específico a qué se refiere? Claro. De manera crónica es cuando uno usa corticoide más de un mes. Ok. Entonces, cuando ya uno usa corticoide más de un mes, está usando crónicamente el corticoide, esto significa que está ganando todos los posibles efectos adversos del uso del corticoide. Que el hueso se desmineraliza, pierde calcio, hay tendencia a las fracturas, que la piel cambia, se hace más delgada, ¿no? Que se reseca la piel, que la cara se hincha, que comienza a salir acné, que salen como esas arañitas así que hay en la piel, Ujú. que se llaman telangiectasias, ¿no? Pero esas arañitas que a veces aparecen, comienzan a aparecer eso, nos salen estrías en la barriga, en las piernas, Doctor, el músculo se chupa. pero ¿qué hacer cuando el médico tratante es el que le dice al paciente que use todos los días 20 miligramos de cortisona? ¿Qué hacemos como paciente frente a eso? Sí, pues lamentablemente el sistema de salud es una cosa muy complicada. Eh, bueno, esto es algo muy importante que hacen, ¿no? Informarse, porque ahora saben que no se debe de usar así. Entonces uno puede conversar con su médico y decirle, el médico quizás no tenga otra alternativa en su sistema de salud, en su lugar de atención, pero no por eso debería de usarse, ¿no? Quizás ver qué más, conversar qué alguna otra opción puede tener, pero usar corticoide de manera crónica genera muchos problemas. Bueno, la pregunta del cannabis ya usted la ha respondido. Aquí hay otra que es, ¿qué puedo hacer? Andrés nos pregunta, ¿qué puedo hacer? O le pregunta, el neurólogo de salud se niega a darme tratamiento hasta que no demuestre actividad de la lesión. Pucha. Gracias, doctor. Bueno, Nos lamentablemente ponemos contra eso la pared y lo vemos que ametrallamos. ocurre. Si vemos que ocurre es lamentable, no debería ser así. Yo diría que habría que cambiar de neurólogo, buscar a otra persona en salud para que le pueda dar otra opinión, ¿no?
porque la enfermedad se debe de tratar sin importar si hay o no hay actividad. La actividad nos va a decir qué tan agresiva es la enfermedad, pero si uno tiene la esclerosis debe de tratarla, Justamente de lo que ¿no? se trata es de evitar que tenga actividad, pues, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Claro, entonces Ese es el objetivo del tratamiento, evitar que haya actividad, ¿no? pero es una trampa media malévola el sistema, doctor, porque el Mm, paciente está en manos del neurólogo que lo atienden en salud en sí, este caso y va a salir con la misma respuesta siempre. Bueno, sí, pasa, al- lamentablemente, ¿no? pasa algo si del Copaxone se pasa al interferón, pregunta Ángela. Sí, no pasa nada. Eventualmente se podría cambiar por un tema netamente de seguridad, porque por un tema de efectividad no tendría ninguna diferencia, dado que los dos medicamentos tienen la misma efectividad. Pero si con Copaxone hay muchos efectos en el sitio de la inyección, ¿no? Se pone muy rojo, hasta quema. Copaxone puede quemar un poquito. Entonces, ¿podría pasar interferón? Sí. Pero si es por un cambio producto de efectividad, o sea que el Copaxone no le funciona bien, el interferón tampoco va a funcionar más que el Copaxone. Entonces, debería pasar a otra medicina, ¿no? Fiorella nos comenta, mi esposo hace 2 semanas le han detectado esclerosis múltiple y su neurólogo le ha recetado crelisumab. ¿Es efectivo? Sí, ocrelizumab es un medicamento bastante efectivo, ¿no? Está, digamos que en el segundo grupo de efectividad de los medicamentos. Tenemos medicamentos moderados que tienen un promedio de efectividad de 30%. Este segundo grupo de medicamentos, que es ocrelizumab y fingolimod, tienen una efectividad alrededor del 50%. Y el tercer grupo, que son medicamentos más efectivos, donde está alemtuzumab, eh, cladribrina y natalizumab, que están por encima del 50, llegando hasta el 70% de efectividad. Pero sí, ocrelizumab es un medicamento Doctor, muy ya efectivo, es muy bueno. hay una edad límite para usar el ocrelizumab. Por ejemplo, hay una persona que tiene 63 años y nos pregunta si es que puede empezar a usar ocrelizumab. Nunca ha usado nada. Correcto. Primero, o sea, habría que ver si es que es muy raro que a los 73 No, años uno tenga 6'3", esclerosis. 6'3", y Por tiene la eso, enfermedad hace es, 20 años. tiene hace 20 años Sí, sí, ya. Ok, sí. correcto. ¿Puede empezar? Sí. Tendríamos que evaluar si su enfermedad es una enfermedad recurrente, remitente, o si ya está en una etapa secundaria que nunca ha usado ningún tratamiento, o si está en una etapa secundaria progresiva. Pero no habría un límite de edad para el uso del ocrelizumab. Simplemente hay que valorar las cosas. Cuando uno va a iniciar medicamentos que son más efectivos, hay que saber que hay también algunos efectos adversos que debemos de controlar y fundamentalmente infecciones con ellos, ¿no? Entonces hay que hacer un chequeo de hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis y el virus de varicela zóster. Si, por ejemplo, no tiene protección contra hepatitis B, antes de iniciar ocrelizumab, los vacunamos. Los vacunamos y luego iniciamos ocrelizumab. Si no tiene protección contra el virus de varicela zóster, los vacunamos y luego iniciamos ocrelizumab. Entonces, la edad no sería un factor, pero sí hay condiciones que nosotros debemos de cumplir antes para usar ocrelizumab, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, pacientes que les planteamos usar ocrelizumab y le hicimos toda su lista de despistaje y le encontramos que tenían tuberculosis latente, ¿no? Entonces, que habían tenido exposición a tuberculosis y tenían tuberculosis latente. Si, por ejemplo, no le hubiéramos hecho ese chequeo y le hubiéramos puesto crelisumab, entonces hubiera desarrollado una tuberculosis generalizada. Entonces, con el chequeo hemos identificado esto, le hemos dado el tratamiento para la tuberculosis y luego iniciamos ocrelizumab. O sea, y con eso está bien. Ok, doctor, se me ha ido mi chat a chiquito, así que si usted lee la siguiente pregunta, se lo agradecería un montón. Ok, claro que sí. Dice, en la actualidad existe un avance con lo que es la cura para la esclerosis, o al menos
se está más cerca de encontrarlo. Héctor Sánchez pregunta esto. No hay una cura para la enfermedad. Los medicamentos cada vez han demostrado una efectividad mayor, han logrado detener en gran medida la actividad inflamatoria de la enfermedad. Ahora se está haciendo mucha investigación con medicamentos que son remielinizantes, ¿no? O sea, que ayudan a recuperar la mielina que se perdió. Pero bueno, eso recién está en proceso de investigación y van a tardar unos años en que se pueda tener algunos resultados al respecto. Así que por lo pronto sabemos que los medicamentos son efectivos, sabemos que controlan la enfermedad lo suficiente para hacer una vida normal. Y eso es lo que hay que hacer. Ok, doctor, usted hablaba hace un momento acerca de la necesidad de tener una vida en general saludable, ¿no? Nosotros vamos a hacer una charla con un nutricionista que nos ayude con este tema, pero aquí hay una pregunta que de pronto usted podría en general responder con respecto a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios con respecto al usar lácteos, preservantes, alimentos altos en sal. Generalidades como esas, ¿podría darnos algún alcance si son positivas, si las debemos evitar, si son eh, como que... Correcto. Algo que ha sido demostrado claramente es que el consumo excesivo de sal puede desencadenar o puede hacer que la enfermedad progrese. Entonces, una recomendación es un consumo mínimo de sal, ¿no? Bajar su consumo de sal. Lo otro que en relación a la alimentación, siempre sugerimos eh, hacer un cambio hacia una alimentación con una dieta mediterránea. Entonces, esto debe de incluir al menos 2 días a la semana pescado, ¿no? Comer más legumbres, menestras, ¿no? Lentejitas, garbanzos, payares, poroto, verduras de hoja verde, ¿no? Los berros, la espinaca, las lechugas, en fin. Agregar también bastante frutas a la dieta, frutos secos y sazonar todo con aceite de oliva, ¿no? De preferencia. Entonces, eso es lo que recomendamos en general, ir a una tendencia hacia una dieta mediterránea. ¿Y el pescado se puede reemplazar por omega 3, por ejemplo, como Eh, suplemento? claro, no sería lo más conveniente, ¿no? Yo siempre digo que es mucho mejor comer las cosas naturales que comer los suplementos que de todas maneras tienen algún proceso químico para su elaboración. Ujú. De todas maneras, a pesar de que uno consume omega 3 que es natural, pero tiene un proceso químico para su elaboración. Entonces, sí, pues comprendo muchas veces que hay gente que es alérgica al pescado, o que Ujú. no le agrada, no le gusta, ¿no? Bueno, en esas circunstancias, claro, claro que sí, pues debe de buscar algún suplemento de otro tipo. Eso sí, es natural. Pero bueno, tratar en la medida de lo posible de consumirlo. Aquí hay una pregunta de Angie. Dice, doctor Caparo, yo uso interferón ya casi 4 años. Quisiera saber si me puede generar efectos. En este caso me han detectado trastorno de ansiedad generalizada hace unos 4 meses. Pero yo ya venía con estos síntomas y estoy con sertralina. Ujú. Correcto. ¿Eso Angie, afecta? ¿qué tal? Sí, eh, sí, pues los efectos principales del interferón están relacionados con su aplicación. Eso es lo principal, ¿no? Que va a haber dolor, se enrojece, ¿no? La piel puede cambiar un poquito. Luego tenemos otros efectos que son inmediatos al uso del interferón, como por ejemplo el síndrome pseudogripal, ¿no? El tener dolor de cabeza, sensación de fiebre, sudoración, malestar general. Eso es también uno de los efectos.
y los efectos a largo plazo que pueden ser fundamentalmente en el aumento de las enzimas del hígado. Es por eso que siempre, de todas formas, a todos los pacientes que usan interferón les pedimos sus enzimas hepáticas, y a veces puede haber un poquito de anemia o plaquetopenia, que es disminución de las plaquetas en la sangre, y les hacemos siempre por eso un hemograma. Y otra de las cosas que también se vio con interferón es una tendencia a la depresión, ¿no? Entonces, ansiedad y depresión. Entonces, sí puede ser un efecto que esté influenciado por el interferón, y tratarlo, esto te va a ayudar y está bien. Sertralina es un muy buen medicamento, tiene la ventaja que no interacciona con el interferón, así que lo puedes usar sin ningún problema. Doctor, si están usando, en este caso, el interferón, hay una pregunta que es si se pueden vacunar el mismo día que Ujú. toca la aplicación. Si es que hay Sí, algún no hay problema. ninguna restricción en relación a las vacunas con el interferón. Lo pueden hacer. Ah, acá hay otra pregunta que dice, el seguro me solicitó un examen de cuantiferón y salí positivo. ¿Eso condicionará el inicio de mi tratamiento con Ocrevus? ¿Por qué? Pregunta Andrea. Correcto. Andrea, bueno, era más o menos lo que yo comenté con el caso que tuve, ¿no? El hecho de que tengas el cuantiferón positivo significa que tienes tuberculosis latente, o sea, que has estado expuesta, que esa exposición ha dejado una huella en ti, y que eventualmente eso se puede generar en una tuberculosis. Entonces, lo que va a hacer esto simplemente es retrasar el inicio de tu medicamento, ¿no? Si tenía planificado iniciar Ocrevus ahora, tienes que tomar un tratamiento con isoniazida por unos 2 meses, y luego de 2 meses recién podrías iniciar el Ocrevus. Ok. En el caso de debilidad o adormecimiento menor de 24 horas, ¿no hay por qué preocuparse? O la pregunta tendría que ser, ¿me debo de preocupar si es que tengo debilidad o adormecimiento dentro de las 24 horas? Correcto. O sea, este límite de las 24 horas es para decir que se trata de un brote. Obviamente que cuando uno tiene algún síntoma como los que manifiesta de debilidad y de adormecimiento, hay que saber por qué se presenta, ¿no? Y eso puede tener varios condicionantes, sobre todo cuando son síntomas sensitivos y así muy fluctuantes, de corta duración. Uno tiene que, primero que nada, pensar en que podría ser una manifestación de tensión, ansiedad. Entonces, sí es importante, porque uno tiene que tratar de identificar por qué se está produciendo esto, y eso nos va a ayudar. Pero no, si es que dura menos de 24 horas, no lo consideraríamos un brote, y por ende no lo relacionaríamos tanto con la enfermedad. Pero sí hay que tratar de identificar por qué se está produciendo. Ok, esta pregunta que hace Fiorella usted ya la ha respondido respecto a la efectividad del ocrelizumab, así que vamos a pasar a la de Pablo, que dice, mis piernas se mueven con un solo bloque, tiene muy poca flexibilidad y cuando estoy preocupado es peor. Aparte de baclofeno, ¿hay otra medicina que me podría ayudar para que esté menos rígida mi pierna? Claro, si hay mucha espasticidad y está usando baclofeno a una dosis adecuada, que podría ser incluso 2 tabletas cada 6 horas, una alternativa podría ser cannabis, ¿no? Cannabis ha demostrado que en espasticidad tiene algún efecto favorable para los pacientes, entonces sí podría ser una alternativa en este caso, si es que ya la dosis de baclofeno que tiene es la adecuada. Ok, Milagros nos pregunta, tengo problemas emocionales fuertes y recién en marzo he entrado al protocolo de ocrelizumab. ¿Puede ser que fácilmente me dé un brote? O sea, el estrés relacionado con... Efectivamente, eso sí es cierto. La parte emocional influye mucho en la enfermedad, ¿no? Y lo hemos visto siempre, que cuando los pacientes están bien y de repente ocurre un cambio emocional que los descompensa, comienzan a tener más brotes. Entonces, claro, sí habría que tratarse estos problemas emocionales para que pueda también la enfermedad estar estable, ¿no?
Jacqueline nos pregunta, dice, he empezado a ver luces en los ojos como si estuviera en una discoteca dentro de mis ojos. Incomoda porque no me permite ver bien. ¿Puede ser un síntoma de la EM? Me diagnosticaron en el 2016. Mi Ujú. tratamiento es mediante, se me perdió el marcador. Interferón beta Beta, 1B, sí, B1B, betaferón, exactamente. y dice que en el 2018 le operaron de 2 aneurismas cerca al nervio óptico. Exactamente. Ok, eh, bueno, eh, el síntoma de esclerosis múltiple es una neuritis óptica, ¿no? Que está caracterizado por un defecto en la visión, no que uno ve lucecitas, esos son fotopsias, se llama. Entonces, en una neuritis óptica, lo clásico y característico es que uno pierde la saturación de los colores, sobre todo del rojo, lo ve como medio naranja, ve borroso, nublado, como viendo a través de un vidrio empañado, y tiene dolor cuando mueve los ojos hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo. Esas características son las que nos hacen pensar que es una neuritis óptica, y eso es por esclerosis múltiple. Estos síntomas que están teniendo, dado que la han operado de un aneurisma, son probablemente secuela de esa cirugía, ¿no? Cercana al nervio óptico. Susana dice, buenas noches, tengo una pregunta puntual. No te preocupes que no cambies el tema porque estamos preguntando de todo, Susana. Tengo 10 años con esclerosis múltiple usando AC9 betaferón, sin nuevos brotes, solo síntomas aislados en algunos momentos. Hace 7 meses dejé el betaferón por mi embarazo. Tengo 31 semanas y maravilloso sin síntomas de la EM. Mi consulta va por el tema de retomar el tratamiento en el postparto. ¿Al cuánto tiempo es recomendable iniciar o reiniciar? ¿Puedo dar de lactar a mi bebé? Uh-huh. Ok. Esta es una pregunta bien importante, fundamentalmente porque nos ayuda a saber que el embarazo ha demostrado que disminuye mucho más los brotes de la enfermedad que cualquier medicamento disponible a la fecha. ¿Ya? Entonces, una mujer embarazada en verdad tiene mucho menos riesgo de que tenga un brote que una mujer que no está embarazada. Eso sí es cierto, es verdad. Entonces, dejó el tratamiento durante el embarazo. El dejar el tratamiento durante el embarazo no le aumenta el riesgo de la enfermedad. Pero el problema es una vez que da a luz, porque eso también se ha demostrado con los estudios, que luego de dar a luz, el riesgo de la enfermedad sí aumenta muchísimo, se triplica incluso. Entonces, el momento para reiniciar el tratamiento es apenas de a luz. Inmediatamente después debe de iniciar el tratamiento. Porque si en el puerperio, o sea, en la etapa posterior al parto, el riesgo de la enfermedad aumenta mucho. Entonces no puede dar de lactar, Entonces, doctor. no puede dar de lactar porque no hay ningún problema con el interferón, entre el interferón y la lactancia. No hay, el riesgo es muy bajo y puede dar de lactar, es compatible. El interferón es seguro y compatible con la lactancia. Así que no hay ningún problema con eso. Ok. Hace una semana tuve una parálisis facial y quisiera saber si eso tiene alguna relación con la esclerosis múltiple. Gracias. Sí, bueno, puede tener una relación con la esclerosis múltiple, sí, pero acordémonos que parálisis facial es algo bastante frecuente y suele ser periférica. Las parálisis faciales podrían ser, de esclerosis múltiple, podrían ser más centrales, ¿no? ¿Cómo las podemos diferenciar? Porque en la parálisis facial periférica se paraliza la mitad de la cara por completo.
mientras que en la parálisis facial central se paraliza la mitad inferior de la cara. Entonces, el ojo está normal, pero la boca no la puede mover bien. Eso es central, eso significa que es en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿podría tener alguna relación con la esclerosis múltiple? Podría tener alguna relación. Doctor, aquí hay una pregunta bien concreta, es con respecto a los efectos secundarios de la metilprednisolona cuando uno es internado. Si se puede hacer algo para evitar el acné en el rostro, la hinchazón, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer, además de tener Bueno, paciencia para que esto pase? ujú. Bueno, en general, la metilprednisolona, si la usamos los 5 días que se deben de aplicar, no debería de generar ni acné ni hinchazón en el rostro. No debería. En general eso se genera cuando hay un uso crónico del corticoide, esto es decir, le dan metilprednisolona y luego le comienzan a dar prednisona y le mantienen la prednisona un tiempo. Entonces ahí sí se comienza a generar estos efectos de el uso crónico del corticoide. Los efectos de la metilprednisolona cuando se aplican tienen que ver con el aumento de la glucosa en la sangre, y es por eso que nosotros aplicamos insulina también cuando la glucosa se aumenta. Entonces, durante la aplicación le controlamos 3 veces al día la glicemia en la sangre. Si encontramos la glicemia alta, le ponemos insulina. La metilprednisolona en pulso puede generar trombosis, entonces por eso también nosotros les aplicamos un anticoagulante durante el uso de la metilprednisolona, que es la enoxaparina, y puede generar aumento de la presión y frecuencia cardíaca, lo que requiere algún monitoreo, ¿no? Que es lo que se debe de hacer. Doctor, respecto, usted hace un momento mencionaba que no se recomienda el uso crónico de la prednisona, ¿no? O de los corticoides, y aquí hay una pregunta respecto a eso. Dice, uso prednisona de 20 miligramos, me la continúan entregando además de la cetioprina. ¿Le parece bien? Bueno, si usa satioprina, entonces debe de tener una esclerosis progresiva, ¿no? Primaria progresiva probablemente, No, secundaria progresiva es. o podría tener una secundaria progresiva. De hecho, azatioprina no está aprobado para esclerosis múltiple, pero como alternativa es una alternativa un tanto razonable, ¿no? El objetivo de la azatioprina y su uso es como un ahorrador de corticoide. Entonces, debe de usarse azatioprina junto con corticoide los primeros 6 meses, porque es el tiempo que uno debe de esperar para que la azatioprina haga efecto. Y luego de eso se debe de suspender el corticoide y quedarnos solamente con azatioprina. Ok. Utilizar muy seguido cetericina, una 4 o 5 veces por semana, puede causar algún daño en pacientes con EM, y podría decirnos, para los que no sabemos qué cosa es cetericina. Claro, es un antihistamínico, ¿no? Para alergias de repente lo usan, ¿no? En general no debería de causar ningún efecto. De hecho, ha habido algunos estudios con cetiricina también para esclerosis múltiple, que no ha demostrado mucha efectividad, pero por ahí hay algunos estudios con esto. No, en general no es nada contraproducente en relación a la esclerosis múltiple. Ok, por las mañanas las manos se me entumecen y debo calentarlas antes de poder doblar los dedos, y desde hace poco más de 3 años se han empezado a hinchar los nudillos de los dedos y duelen bastante. Me hicieron análisis para lupus y salió negativo. Correcto. Pregunta si el interferón tiene Sí, estos efectos efectos. secundarios. En general no. Una cosa importante es que los análisis de artritis no han salido concluyentes, ¿no? Eso quiere decir que podría eventualmente ser artritis. Que genera esto, como usted dice, ¿no? Que debe de... Eso es una afectación articular inflamatoria que
hay dolor, entumecimiento, pero si uno comienza a calentarlo, mejora. Eso significa que es inflamatorio de la articulación y podría eventualmente ser una artritis. Entonces, si salieron no concluyentes, de repente por ahí está el camino. Y es frecuente que las enfermedades inmunológicas vayan acompañadas, ¿no? Entonces, puede ser que haya una asociación entre esclerosis y artritis en un paciente, si es posible. Vemos mucho paciente que tiene esclerosis y psoriasis, por ejemplo. Es bastante frecuente con psoriasis. Doctor, ¿algún efecto negativo del azúcar rubia? Mejor usar miel. Es otra pregunta relacionada a la Pero no, dieta. en general no hay ningún efecto negativo con la azúcar rubia, ¿no? Ok, he tenido Sí la 2 pueden usar. episodios de laberintitis con diferencia de 2 meses y sin estar resfriada. ¿Tendrá algo que ver con la esclerosis múltiple? Bueno, habría que definir si fue realmente laberintitis o algún otro tipo de vértigo, ¿no? Eh, la laberintitis es generada netamente en el oído. Entonces, teóricamente no tiene nada que ver. Pero teniendo esclerosis, habría que ver que no fue un vértigo producto de la esclerosis múltiple. ¿Podría ser? Sí puede ser. Ok. Doctor, mi mamá tiene 50 años y hace unos días sintió pesadez en la pierna derecha. ¿Hay posibilidad de que sea esclerosis múltiple, ya que yo la tengo? ¿O serán sus varices? O sea, esta pregunta Claro, alude al tema de la herencia, ¿no? de la herencia, sí. La posibilidad de que haya una herencia es muy baja, ¿no? Un padre con esclerosis múltiple, el hijo tiene una chance de tener esclerosis que está por debajo de 0,5%. Y si los dos padres tienen esclerosis múltiple, el hijo tiene una chance de 3% de tener esclerosis múltiple. O sea, no es francamente heredada la enfermedad. Yo creo que en este caso no tiene mucha relación con que su mamá pueda tener esclerosis múltiple. Ok. Hace 4 años me detectaron esclerosis múltiple, hace 3 uso interferón beta 1B, pero durante ese tiempo por lo menos ingreso 2 veces al año al hospital. Y en general luego tengo un gran cambio emocional. Mi pregunta es, ¿está haciendo efecto el interferón? Bueno, si anualmente ingresa al hospital al menos 2 veces por un brote, probablemente el interferón no sea suficiente y haya necesidad de hacer algún cambio. Yo tomaba para el dolor oxicodona de 20 miligramos cada 12 horas, pero me dio COVID en julio del año pasado y al salir de UCI me dieron tramadol más paracetamol, pero no me calma para nada el dolor que ha aumentado post-COVID. ¿Puedo volver a usar la oxicodona ya que quedé con lesiones en el pulmón? Sí, bueno, algo que nosotros estamos viendo bastante después del COVID son muchos síntomas sensitivos, ¿no? Calambres, dolores, adormecimientos en diferentes partes del cuerpo. Y si ya tenía él, previo al COVID, algunos síntomas de dolor, es probable que luego del COVID se haya intensificado. Ah, oxicodona es efectivamente más potente que tramal más paracetamol. Entonces, si no le calma, podría usar la oxicodona, sí. Ok, doctor, si tengo un leve brote de neuritis óptica u otro, ¿habría algún problema para vacunarme contra el COVID? Esta pregunta. Eh, Sí. correcto. No habría problema para vacunarse contra el COVID, pero debería de tratarse el brote, ¿no? Porque a pesar de que puede ser leve, puede ser el inicio y no sabemos cómo evoluciona. Entonces, y nosotros somos seres eminentemente visuales, ¿no? Entonces, el tener una vista que no funciona bien, hay que recuperarla como sea. Entonces, yo recomendaría, sí, que se pueda tratar primero el brote con el corticoide y luego de eso vacunarse. Ok, acá hay una pregunta respecto a ensayos clínicos con eculizumab. ¿Cuándo comienzan? No sé si usted tiene información sobre eso. Sí, bueno, hay varios ensayos clínicos con ocrelizumab
que están ya en curso, ¿no? De pronto la persona que, Ángela, que es la que está preguntando, puede entrar a la página web de Del Roche, Instituto ¿no? Nacional de Salud. Sí, Sí, ¿dónde Ángela está? podría entrar al Instituto Nacional de Salud, ahí está la información publicada, Sí, eh, donde los ensayos ya se están llevando a cabo, ¿no? ok. ¿Qué opina del medicamento dimetilfumarato de 240 miligramos? Ujú. Dimetilfumarato es un buen medicamento, tiene una efectividad ligeramente mayor que los interferones y que acetato y latirámero, promedio un 40% diríamos de efectividad. Tiene la ventaja de que es en tabletas, se toma 2 veces al día, hay que tomar una tableta en la mañana y en la Sí, noche. Es hay un buen información. medicamento. Hay que hacer algunos No, controles también antes de iniciar el medicamento con el no, pero tratamiento con dimetilfumarato, ya le ¿no? dijo, ya Controles de le ayer, exámenes de sangre para buscar algunas infecciones, siempre hay que que hay hacerlo. que buscar información ahí. Se inicia primero con la mitad de la dosis, 120 miligramos mañana y Y noche más por una de cuándo, me semana, imagino de y cuándo luego va de a eso se comenzar. pasa a tomar los 240 mañana y noche, ¿no? No Sí, es lo un buen sé, Mike, yo medicamento. creo que vamos a tener que ir a... Por favor, Lisette, estás con tu micrófono. Ya. Pero hay que incluir algo. Oliver nos pregunta, Dijeron buscar no información. ubico la persona que está. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos. Sí, que apague su micrófono, no se escucha nada. Es Ángela, es Ángela. Ángela, por favor. A ver, yo la voy a mutear en este momento. No me permite. Ángela, ¿puedes mutear tu micrófono, por favor? Gracias. Doctor, antes que nada, son 10 para las 9 y tenemos 75 preguntas. ¿Qué le parece si yo mejor le doy a usted el poder de Grayskull para que usted seleccione qué preguntas responder? Porque si no lo vamos a tener aquí hasta las 11. Nosotros felices, pero es obvio que el tiempo es tirano, así que usted seleccione a su criterio cuáles puede ir respondiendo. Hay algunas que ya ha respondido, ¿no? Están incluidas, Ujú. pero le dejo la palabra ahora sí absolutamente para que usted seleccione las preguntas que considera. Yo voy a revisar el chat del WhatsApp a ver si es que hay alguna que se está escapando de ahí. Alguna más por ahí, Sí, correcto. ok. Bueno, Gracias. Oliver Caicedo nos pregunta que mañana lo van a vacunar contra el COVID y cuántos días después ya está inmune contra la enfermedad, ¿no? Bueno, hay que todavía hacer la segunda dosis de la vacuna, que es a las 3 semanas, y luego de 2 semanas ya tenemos la efectividad contra la enfermedad. Uno no está inmune porque puede adquirir la enfermedad, ¿no? Pero sí hay una mayor efectividad. Patricia Solano nos pregunta, ¿la neuropatía es un síntoma de la esclerosis? No, la neuropatía es una enfermedad de los nervios. Los nervios tienen mielina, pero es una mielina generada en otras células. El cerebro tiene una mielina que está generada en unas células que se llaman los oligodendrocitos. Y es esta la mielina que se afecta. Los nervios tienen una mielina que está generada por las células de Schwann, que no están afectadas por la enfermedad. Es por eso que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal, pero no los nervios. Entonces, una neuropatía no es un síntoma de esclerosis múltiple. Lisette Kenaya nos pregunta que tuvo neuritis óptica leve en el ojo izquierdo el año pasado y en los últimos meses ve como manchas negras al movimiento del ojo. ¿Qué puede verse? Puede ser eso, bueno, Lisette, la conocemos, eso puede deberse a una secuela de la neuritis óptica. De hecho, hay un fenómeno bastante interesante que se llama fenómeno de Uthoff, que es un fenómeno en el cual si uno, por ejemplo, tiene fiebre, pues, y tuvo una neuritis óptica antes, puede aparecer como si hubiera empeorado la neuritis óptica, pero es un fenómeno transitorio. Entonces baja la fiebre y desaparece. O si uno hace mucho deporte,
puede, por ejemplo, comenzar a ver borroso nuevamente por el ojo donde tuvo neuritis óptica, pero se da un duchazo frío y desaparece. Entonces, solamente eso es un fenómeno transitorio, ¿no? Que se produce por el aumento de la temperatura corporal, hace que haya una mala conducción nerviosa y por eso hay esta sensación. Entonces, pero si ves algunas manchitas, podría eventualmente ser una secuela de la neuritis óptica. Yanni pregunta si puede usar el Revif el mismo día de la vacuna de COVID. Sí, no habría ningún problema en usarlo en simultáneo, no hay ningún problema por ahí. Dani dice que está en un ensayo clínico con ocrelizumab y el doctor le dijo que no podía vacunarse en 3 meses. Sí, efectivamente es lo que hemos conversado, ¿no? Una vez recibida el medicamento, tiene que pasar al menos 3 meses para poder vacunarse. Doctor, voy a aprovechar porque aquí hay una pregunta justamente sobre el tema de la vacuna y la clarividina. ¿Es lo mismo? Dice, en mi caso tengo que vacunarme en octubre. ¿Hay algún problema? Bueno, es lo mismo que con ocrelizumab, ¿no? Tenemos que esperar al menos 3 meses posteriores a su ciclo de cladribina, ¿no? Cladribina es un medicamento que se usa en tabletas, se utiliza 2 meses seguidos, ¿no? Entonces se utilizan, por decir, 6 tabletas este mes, 6 tabletas el siguiente mes y luego el siguiente ciclo es un año después. Entonces, si ya acabó su primer ciclo, debería de esperar 3 meses para poder recibir la vacuna del coronavirus. Doctor, y en el caso de las personas que están usando el alentosumab, que es por 5 años de tratamiento, ellos, por ejemplo, si ya empezaron y están en el segundo año que no están recibiéndolo ya porque ya están, digamos, avanzando, ellos pueden vacunarse, estas personas pueden vacunarse sin problema. Sí, sí, una vez que acabe el ciclo, igual, del mismo modo, 3 meses después ya pueden vacunarse. Sí, no hay ningún problema. Les cedo el paso de las preguntas. Ok, bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Dice Oliver, dice, ahora que me voy a vacunar contra el COVID, ¿ya podría dejar de usar la mascarilla? No, no, lamentablemente no, porque no todos van a estar vacunados contra el COVID, ¿no? Así que tenemos que todavía continuar con estas medidas de protección personal que dicte el Estado hasta que la gran mayoría de la población esté vacunada. Creo que aquí en el chat ya no hay más preguntas. Lo que pasa es que hay varias preguntas que usted ya ha respondido, ¿no? Con respecto a la alimentación, con respecto al interferón. Yo un poco para ir cerrando esta reunión, quisiera rescatar un tema que usted mencionó al inicio, y era que nosotros como pacientes tenemos que unirnos para poder exigir que se cumplan nuestros derechos en términos de acceso. Y si bien es cierto, ha entrado fingolimod, hay varios tratamientos que deberían de también estar incluidos, como bien ya el doctor Caparó ha explicado, ha mencionado. Y la única manera en que tenemos de lograr esto es como se ha logrado, por ejemplo, que enfermedades raras huérfanas entren al proceso de vacunación y entre ellas esclerosis múltiple, ¿no? Yo creo que el trabajo conjunto es el que permite logros como este. Todavía no están llegando a provincia las vacunas. Veo aquí varias personas de Chiclayo, de Piura, de Arequipa, de Trujillo. El problema ya hemos averiguado con las direcciones regionales aquí y lo que pasa es que está retrasado con respecto a Lima, 1 o 2 semanas dependiendo del lugar. Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque ya vienen los goles de Cubillas. Ya están por llegar las vacunas a provincia también y con eso vamos a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Aunque como bien mencionaba el doctor, no podemos bajar la guardia y no podemos dejar de cuidarnos
porque esta pandemia todavía va a estar acompañándonos por un tiempo más. Así que, doctor, yo le dejo este espacio para que usted se despida agradeciéndole por el tiempo dedicado a cada una de las preguntas de todas las personas que han formado parte de este encuentro. Si quieren pueden prender sus micrófonos para agradecer al doctor en mancha, antes que el primero le demos la palabra para que se despida. Y bueno, hasta la próxima vez. Hay 10 preguntas más, doctor, no sé si usted las quiere ver. Eh, Pero están acá, ¿no? sí, acá las tengo yo. En el chat. Sí, a ver, vamos a ver. Ah, me parecen 15 nuevas. Sí, pero son agradecimientos, ¿no? Comentarios, Ah, agradecimientos. ok. Sí. Entonces, le dejo el espacio para que usted se despida del grupo. Gracias por habernos acompañado esta noche. No, más bien agradecerle a usted y a todos los participantes por la oportunidad, ¿no? Siempre es muy importante estar informados, ¿no? La información es poder, Exacto. realmente. Y hay muchas cosas, pues, que los pacientes deben de saber de su enfermedad. Es debería ser una obligación para ellos saberlo. Y una vez que lo sepan, deberían tener el poder para poder reclamar el derecho que tienen por esa enfermedad, ¿no? Que es un derecho que el Estado les debe de brindar. Nosotros los médicos estamos para ayudarlos y creo que todos tenemos toda la intención de hacer los trámites necesarios para que pueda haber acceso a más cosas, para poder atenderlos mejor, ¿no? Nosotros en el instituto hemos, por ejemplo, del 2017, hemos presentado un proyecto para hacer una consulta prolongada para los pacientes con esclerosis múltiple. Esto es decir, que el sistema, el Ministerio de Salud nos dé una consulta de 1 hora por paciente. Imagínense, desde el 2017 ya hemos conseguido su aprobación en 2020. Por favor, apaguen su micrófono, no sé quién es. Es la misma noticia, solamente que Expreso. 3 años para poder conseguir algo que es tan sencillo como decir, sí, atiéndelos 1 hora. Es algo que nosotros queremos hacer y no al ministerio no le implica nada porque estamos ahí y lo podemos hacer. No le implica ningún gasto, ningún costo extra ni nada. Entonces es una de las cosas que sí se debe de fomentar, ¿no? Pelear por sus derechos, seguir, insistir. Cuando uno tiene algo, debe de luchar por ello. Y si quieren algo, si su médico le indicó que necesita otro tipo de medicamento y su sistema de salud no lo tiene, el sistema de salud está obligado, dado que ya hay una guía clínica de tratamiento. Exactamente. La guía clínica de tratamiento obliga al sistema de salud a dar acceso a los medicamentos. Nosotros ya hemos tenido una charla hace unos meses con el doctor Vizcarra, justamente sobre el tema de las guías y qué implicancia tenía para nosotros, ¿no? Es una herramienta para poder exigir que se cumpla. Hay que estar detrás, sencillamente, ¿no? Totalmente. Y un poco, para redondear la idea, estar sentados esperando no va a ayudar. Yo creo que si es que todos nos ponemos un poco en acción y tomamos control sobre nuestra enfermedad, las cosas van a mejorar, ¿no? Las asociaciones para pacientes podemos hacer un montón de cosas, intentar hacer un montón de cosas, pero también tenemos un límite. El paciente tiene que seguir un trámite, el paciente tiene que estar detrás. Nosotros somos compañía, somos soporte, somos asistencia en términos de guía, pero el paciente es el que tiene que estar ahí detrás, ¿no? Entonces, definitivamente. Gracias. No sé si quieren prender sus cámaras, quieren decir todos en mancha adiós. Hay algunas personas que me están mandando por chat sus preguntas, pero vamos a tener que terminar aquí.
Gracias a ustedes, doctor. Muchísimas gracias por la información. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta en gracias. mayo del Dios bendiga. 75, doctor. gracias, doctor. Suerte. Gracias. Gracias. A ustedes, a A ustedes. ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Caparo. Hasta la Ustedes. próxima. Doctor. Que haya sido de provecho. Yo creo que ha servido Gracias, muchísimo. Anita. Fuerte abrazo. Gracias. A ustedes. Atentos. A ustedes, al Gracias. doctor Caparo, Un por abrazo, estar aquí. doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. Ana. Cuídense Buenas noches, mucho, doctor. por Muchas favor. Que se vuelva a Vacúnense. repetir. Se va a repetir, por supuesto que sí. Ya el doctor está comprometido. Doctor Caparó. Claro, con gusto. Son los fans Muchas del gracias, doctor doctor. Caparo. Gracias, doctor. Gracias. Caparo Gracias. Lovers tiene doctor. Doctor. Bueno, Somos sus hinchas. sí, tienes su hinchada acá. Bueno, Gracias, entonces, Ana. Jorge, Gracias, tiene doctor. la mano Una levantada. chirimbita para doctor Caparó. A ver, doctor, le voy a contar antes que se vaya. No sé, doctor. Ahí está. ¿Doctor se fue? Sí, aquí estoy. Aquí está. Doctor, Jenny es una paciente con esclerosis múltiple venezolana que forma parte Sí, de yo la asociación. atiendo, yo la Ay, conozco. claro que la conoce. Y se regresó a Venezuela, Claro agarró la que pandemia y sí. se quedó allá. Y ella siempre Sí. hace chirimbombitas para despedir y para agradecer y todo. Y yo creo que es oportuno un poco para reírnos y para acabar bien esta noche, si le damos opción desde Venezuela a hacer una de sus chirimumbitas que siempre nos hacen matar de risa en las semanas cuando nos encontramos. Claro que sí. Dale, Miriam. Dale, Jenny. A la cuenta de 3. Espérate, pero Dos, espérate. ¿Qué vamos a decir? No nos has dicho. el doctor Caparo. Ay, qué bello. Ya, dale. Ok, dale. El doctor Caparo. Dale. 1, 2 y 3. Una chirimbumita. para el doctor Caparó. Una chirimbumita para el doctor Caparó. Hay que ver. Qué bello. Qué Ay, churro qué le podrían bello, qué decir, bello. pero bello no se pasa, pues. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por su No, paciencia. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias. Chao, cuídense. Abrazo para todos. Cuídense. Gracias. Chao, Edgarito. Ana, gracias. Gracias. A ustedes. Chao, Casita. Chao, Edgar. Chicos, hasta luego. Chao, cuídense. Gracias, doctor. Chao, doctor. ¿De qué? A ustedes. Chao, chicos. Gracias, Ana. A ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, Ana. A ustedes. Gracias por estar. Gracias, Anita. Muchas gracias. ¿De qué a ustedes? A ti, Ana, gracias. No hay nada que agradecer. Al doctor. Bendiciones, Ana. Cuídense, chicos, cuídense. Gracias, Ana. Saludos de Chiclayo. Un beso, Gracias. Miriam. Chao, Anita, te quiero. Chao, cuídate. Hola, Jorge. A Piura un Chao, beso gracias. también. Cuídense. De Piura. Gracias, Sí, doctor. yo Gracias, sé. Anita. Bendiciones. Cuídense. Yo quería Váyanse hablar, para pero cerrar no mi se puede. kiosco, pues. Yo soy la última, así que... Quería hablar acá, pero no se puede. Lo que pasa, Porque- no sé quién está hablando, quiere escribir acá y no sale. pero quiero decirle a No la persona sale. que está hablando que Bien. si es que yo le prendí el micrófono se hace un caos total. Entonces por eso es que me veo obligada a cerrar micrófonos en varias Hay que preguntar a oportunidades. Carlito mismo. Si no, no tenemos orden. Si hay alguna pregunta que ha quedado en el tintero, en verdad lo siento, yo le cedí al doctor la palabra porque a mí se me chicó el chat y entré en pánico porque no podía leer nada. Así que bueno, gajes de la tecnología. Nuevamente les agradezco mucho por haber estado, por participar, por ser activos. Ya saben que no podemos estar sentados esperando que las cosas bajen del cielo, hay que movernos, hay que estar detrás. Cuídense. Y váyanse para yo cerrar mi kiosco, por favor. Cuídense. Chao, Ana, un abrazote. Chao, abrazos Gracias, también. Chao, Sí, Oliver. gracias. Ana, bendiciones. Gracias. Chao, Pablo. Cuídate. Gracias, doctor. Chao, Gracias, Anita, Ana. cuídate. Chao, Adiós. chao, gracias. Chao, Jorge. Chao, Chao, chao. Florcita. Desde el calor de Piura, Anita. Chao, Jorge. Bendiciones. Hasta el martes. Hasta el martes, Dios El mediante. martes. Gracias. Cuídate.
Roxana, un besito, cuídate. Edgarito, hasta el martes. Gracias, Ana, gracias. Roxana, hasta el martes. Cuídate también. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones también para ti. Y tus sueños. Cuídate, cuídate. Chao, Teresa. Luis Alfredo. Miguel, que está de incógnito por allí. Que descansen. Buen fin de semana.